Restitución de tierras, tus derechos. En este viaje se resume todo el recorrido que se ha hecho durante este gobierno para emprender una de las tareas más importantes, la restitución de tierras a los campesinos víctimas del conflicto. A la par conoceremos los temas del acuerdo de paz, dentro del cual el asunto agrario se destaca por su importancia. Buenos días. Buenos días, noche. ¿Cómo me le va? Bien, bien. ¿Cómo va va todo? En nuestro territorio, mi viejo. Qué bueno verlo a usted también. Te invitamos allí a ver un programa que estamos viendo. Ah, qué bien. Me los encuentro pues en programados. Claro, mi viejo, sí. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. ¿Cómo está, hermanito? Bien. Yo le invito, estaba hablando del presidente sobre los tratados de paz. Sí. Es una gran coincidencia, una linda coincidencia que dice que Dios está de nuestro lado. Que ayer se refrendó el acuerdo de paz en la Cámara de Representantes, 130 votos. El día anterior en el Senado de la República, 75 votos. Esta paz no es del gobierno, el gobierno también es un pasajero. Esta paz le pertenece a todos los colombianos. Y se tienen que Son muy esperanzadoras esas palabras del presidente. Ustedes han estado súper pendientes de lo que está pasando con el proceso de paz. Sí, claro, muy pendientes sobre el proceso porque es una cosa que nos conviene a todos los campesinos. Claro que sí. Es importantísimo que se reine la paz. Bueno, a mí me alegra que aquí en Trujillo Valle, como en los diferentes departamentos del país, se sigue con atención el resultado del acuerdo de paz y lo que el tema agrario significa para los campesinos. Hoy entretejemos opiniones, preguntas y respuestas sobre este esfuerzo gigantesco del acuerdo de paz y las políticas agrarias que ya se vienen desarrollando desde el inicio de este gobierno en el 2010. La percepción es la esperanza de que por fin podamos vivir en paz en nuestras comunidades. Que nosotros tenemos un dicho muy popular acá y es que quien lo vive es quien lo siente. Nosotros nos tocó vivir el conflicto, ver caer muchos campesinos y ese proceso de paz para nosotros es la esperanza de que este conflicto se acabe, de que por fin en nuestros campos nuestros niños, que son el futuro, no van a vivir, no van a volver a repetir lo que nosotros nos tocó vivir. Pues yo creo que el gran beneficiario del proceso de paz, además de toda Colombia, es obvio, toda Colombia, pero en particular los campesinos, la familia campesina. Digo todo Colombia porque estamos hablando, por ejemplo, de 220.000 muertos en el transcurso del conflicto, de los cuales el 80% eran civiles. O sea que ha habido una afectación de personas no combatientes, de civiles. Luego casos de desaparición forzada, violencia sexual y el desplazamiento del cual hablamos, que es, dijéramos, el grueso en las cifras de victimización. Solo terminar el conflicto implica unas ventajas enormes, pero luego colateralmente hay todos estos programas de producción de alimentos, de mejora de la productividad del campo. Se trata de igualar el campo al nivel de desarrollo de la vida urbana, con índices sociales equitativos y razonables, justos. Restitución de tierras ha iniciado ese proceso de justicia, reparación y progreso en el campo, aún en medio del conflicto. ¿Cómo ve esa política de restitución? Es una política buena, que avanza y que uno encuentra gente feliz. Que uno también pueda decir, bebé, soy propietario de por lo menos 1 hectárea, pero que uno sepa que es propietario. Se han visto grandes cambios y progresos dentro de ese proceso, debido a que ya nosotros hacemos una olla comunitaria, hacemos reuniones
y estamos intercambiando conocimientos, saberes, incluso a veces hacemos hasta intercambios de semillas, a veces intercambios de conocimientos, y antes nosotros no nos atrevíamos a hacer eso. Si nosotros miramos el lado positivo de restitución de tierras, es muchos los grandes logros que se han podido obtener a través del trabajo que se está haciendo. Otra cosa es, lo que más me ha gustado es que es restitución de tierras directamente al campesino o al agricultor. No existe un intermediario, un ente que tenga, no, es directamente lo que está haciendo. Entonces, los resultados van a ser mucho más tangibles y van a ser mucho más valederos y realmente las cosas se ven. Ahí los campos, como se han dado cuenta, ya han empezado a producir mejor, porque a veces había la tierra, pero no había cómo producirla, pues se tenía el cafecito, pero si no había para el abono. Entonces ahora ya la unidad en eso la unidad de restitución de tierra ha estado muy pendiente, ha sido muy bueno con ese proyecto. Yo creo que ese ha sido un paso donde el gobierno ya empezó a que la paz sí sea la gente del campo, es donde tenemos que apoyar más al proceso de paz, estar pendiente en lo que uno pueda aportar, porque para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras familias más atrás puedan vivir en paz y no tengan que vivir lo que nosotros vivimos. La restitución empieza a aportar a la paz, al acuerdo, y también empieza a mostrar una voluntad del gobierno en hacer cosas que nunca nadie antes el Estado o el gobierno de turno se había empeñado en hacer justicia con los campesinos. Entonces, ese primer momento, muestra de voluntad del presidente de la República, muestra de voluntad de nuestro Congreso de la República cuando aprueba la ley, y de los jueces cuando empiezan a devolver las tierras, empieza a darle salida o empieza a allanar los caminos de reconciliación, de concordia y de acuerdo, como se logró finalmente. Pero es el que sea nos da lo mismo, es nuestro hermano y nos tiene que doler. La restitución ya no se va a dar de manera aislada, como un fenómeno aislado, sino en el marco de lo que hemos llamado la reforma rural integral, que se va a implementar de manera más intensa en una primera fase en lo que llamamos programas de desarrollo con enfoque territorial, que son las regiones de Colombia donde el conflicto ha tenido los mayores efectos, donde hay los mayores niveles de pobreza, donde hay presencia de cultivos ilícitos y también donde el Estado colombiano históricamente ha sido débil. Y esas zonas también son zonas que han sido grandes expulsoras de población, de desplazamiento por cuenta del conflicto, ergo zonas a las que va a retornar mucha gente por cuenta de la política de restitución. Los invitamos a visitar nuestro especial Restitución de Tierras, una tarea valiente que da resultados en www.presidencia.gov.co. Para aclarar sus dudas y consultar los avances de la Ley 1448 de 2011, visiten nuestra página www.restituciondetierras.gov.co. Síganos en Twitter en @urestitución o en @RicardoSabogalU. Y en Facebook nos encuentran como Unidad de Restitución de Tierras. Restitución de tierras, tus derechos. Juntos construyendo paz, qué bueno y satisfactorio con nuestras comunidades dentro de los territorios. Celebramos el acuerdo del cese bilateral y ya sin conflicto armado vamos todos por la paz. Una vez se instalaron las mesas de diálogos, el tema agrario se tomó como el primer punto a tratar. Los resultados de los acuerdos hacen énfasis en los temas fundamentales del agro y algunos de sus puntos ya se vienen implementando. Esto ha sido el primer paso de recuperación del campo para sus antiguos propietarios. Yo que he tenido la oportunidad tal vez de leerlos, de conocer un poco de ellos, todos son importantes, pero en especial el tema que tiene que ver
con el campo, con la agricultura, o sea, con las tierras. Habemos campesinos sin tierras todavía en nuestras comunidades, que de pronto no tenemos dónde sembrar, y ahí nos van a dar la oportunidad de que podamos tener nuestro propio pedacito de tierra donde sembremos nuestros cultivos, que es lo que a nosotros nos gusta, que es lo que queremos hacer en el campo. Entonces eso es para nosotros muy importante. Primero, ¿por qué tenemos una reforma rural integral como el primer punto del Acuerdo de La Habana? Porque hay unanimidad, el conflicto nació en el campo y se viene perpetuando por razón de la influencia de la violencia en el campo, que incluso se transmite a las ciudades. Y este grupo guerrillero de las FARC nació allí, luego hubo unanimidad de entender que si no solucionamos el problema del campo, realmente va a persistir la violencia. ¿Qué es solucionar el problema del campo? En primer lugar, hay un problema de acceso a la tierra. Hay zonas donde el microfundio impera, los campesinos no tienen suficiente tierra para vivir dignamente. Dijéramos que es un tema de dignidad de la persona humana y de justicia social. Es una deuda que Colombia tiene con el campo. No solo es un tema de las FARC, es un tema de todos nosotros. Por eso se crea el Fondo de Tierras, para obtener 3 millones de hectáreas con destino a darle tierra a los campesinos que no la tienen o que la tienen de manera insuficiente. Luego un programa de formalización, casi la mitad de los predios en Colombia no tiene títulos y por lo tanto no sirven para una hipoteca en un banco, el gobierno no puede invertir allí. Programa de formalización de 7 millones de hectáreas, a la cual se agrega este acceso que hemos llamado integral, que tiene que ver con infraestructura, mecanismos de fomento para la producción agropecuaria, de investigación, de crédito blando, de ayuda al campesino en términos de semillas, toda una estrategia integral para recuperar el campo. Dentro de esos acuerdos están lo que es por ejemplo, la seguridad alimentaria. Está la recuperación de las semillas nativas. Otra cosa que es bien importante está dentro de ese acuerdo es la parte de la educación. Otro aspecto es aquello que tiene que concierne con la cuestión de las vías terciarias. Nosotros en el campo podemos producir alimentos, pero tenemos que tener la forma de cómo sacarlos y transportarlos a las grandes ciudades o a los pueblos o municipios. Pero nosotros necesitamos sacar productos de excelente calidad. Solo que en este momento no tenemos esas vías. Entonces en los acuerdos ya aprobaron de que esas vías terciarias deben hacerse. La restitución de predios a las víctimas del conflicto seguirá avanzando. También se implementarán planes de protección en zonas de interés ambiental, la jurisdicción agraria y el acceso a la vivienda rural, a los servicios básicos, la educación y la salud. Igualmente el estímulo a la productividad, a la economía familiar y solidaria, a la comercialización más directa y a la asesoría técnica permanente. Esto dará el impulso a los nuevos pequeños agroempresarios. La construcción y operación de la infraestructura necesaria junto con la electricidad y la conectividad vía Internet son importantes obras para modernizar la labor agrícola. Si algunos no quieren creer en la palabra paz, llamémoslo desarme. Ahora, si algunos no creen en el desarme, pensemos en un país diferente. Entonces, a esta oportunidad en la que estamos, llamémosle un país diferente, un país de oportunidades, de inclusión, donde el campesino pueda tener vivienda rural, donde la plata que se le invierte a la guerra se haga en buenas escuelas y que yo también pueda pensar que mi hijo tiene derecho a estar en una universidad y que el campesino se eduque, se formalice, que se nos legalicen los predios y que se descentralice la tierra que permanece todavía en manos de 2 o 3, que haya acceso a todo esto para que haya un país de equidad. Para nosotros el tema del proceso de paz es los acuerdos los necesitamos, los pedimos a gritos, estamos totalmente de acuerdo con este proceso. ¿Por qué? Porque es que el gran beneficiario de este proceso es el sector rural.
El campo de Colombia está muy beneficiado, tenemos el apoyo a las mujeres rurales, tenemos el apoyo también a los jóvenes rurales que nos permiten, al tema de asociaciones. Nosotros como Asociación de Predios Restituidos, allí cabemos y enmarcamos un proceso de acompañamiento y de apoyo a las diferentes comunidades. Tenemos el sector de electrificación rural, el tema del fondo de tierras, que es muy importante, no solamente para los predios restituidos o para las personas que hayan perdido sus predios, sino para las personas que también quieren tener sus predios en Colombia, y eso es un tema muy importante para nosotros y que nos va a permitir que el campo siga produciendo y no dejarlo solo como ha estado en los últimos años. Estos programas y en general toda la reforma rural integral que acordamos son supremamente importantes porque en un escenario del fin del conflicto van a permitir dar un salto cualitativo en el desarrollo rural del país. Consideramos que la provisión de bienes públicos y sociales en las zonas rurales del país y la presencia del Estado en el territorio es lo que va a garantizar que la gente pueda desarrollar sus proyectos de vida de manera digna y tener ingresos suficientes. Esta reforma rural integral es lo que en un periodo de más o menos 15 años nos va a permitir cerrar esas brechas urbano-rurales y mejorar la equidad en el país. Las voces de los funcionarios que han participado en los diálogos de La Habana y de los especialistas y asesores en estos temas puntuales respecto al agro coinciden con las expectativas de los campesinos restituidos que hemos podido visitar en esta ocasión. El desarrollo agrario integral se irá haciendo una realidad. El Ministerio de Defensa Nacional tiene dentro de su política sectorial de seguridad y defensa 9 objetivos estratégicos. Uno de esos objetivos estratégicos es poner al servicio del desarrollo del país las capacidades que hemos venido desarrollando en las fuerzas militares, en la policía, en el sector defensa en general. Queremos que los carabineros de la policía rural, pues también trabaje con las comunidades rurales, con las asociaciones de campesinos, con las comunidades indígenas, con los grupos de comunidades negras, en participación ciudadana, empoderando a esos distintos estamentos de la sociedad rural para que cada vez sean más activos en su dinámica social. Queremos, por ejemplo, que la Armada y particularmente la Infantería Marina pues sea cada vez más activa en la protección y conservación de nuestros ríos, de nuestras fuentes hídricas, en la protección de nuestros ecosistemas. De modo que la visión que tenemos desde el sector defensa es que la intervención en los territorios, particularmente en esas regiones que han sido afectadas por el conflicto, tiene que ser una acción unificada del Estado. Indígena y campesino, en los campos y ciudades, forjarán nuestros destinos, unidos el pueblo afro. Indígena y campesino, celebramos el acuerdo del cese. Restitución de tierras, tus derechos. Hay un sueño de país desde ustedes, desde acá, del campo. ¿Cuál es ese sueño? Principalmente de un país incluyente, de un país de participación, un país justo, donde no se manipulen las mentes de los jóvenes a favor de unos o de otros, un país donde el campesino tenga acceso a la tierra. El futuro de nosotros es seguir produciendo la comida para nuestro país, seguir trabajando en los diferentes programas sociales de orden municipal, departamental y nacional. Y eso nos lo brinda este proceso de paz que nosotros afortunadamente ya se firmó y está pues aquí en este proceso. Queremos nosotros y el llamado de nosotros al gobierno nacional, a los diferentes entes es de que empecemos ya a instalar esos procesos, a que los llevemos ya a feliz término para poder tener los beneficios lo más pronto posible. En
En este recorrido por todas las zonas del país, tanto las voces de funcionarios y campesinos coinciden en las esperanzas, el entusiasmo y liderazgo para que todos los planes se vayan haciendo realidad. Yo hago la pregunta a veces, ¿la paz es un fin en sí mismo o es un medio para un fin? Uno podría decir, no, pues por supuesto que es un fin en sí mismo, porque silenciar los fusiles, evitar más muertes, evitar desplazamientos, pues eso tiene un valor intrínseco supremamente grande. Pero no es mayor que el valor que tiene como un medio. ¿Para qué? Para resolver unos problemas que no hemos podido enfrentar con suficiente fuerza, como es este desequilibrio que hay entre la Colombia rural y la Colombia urbana, y que ha facilitado también que perdure tanto tiempo la violencia en Colombia. Si queremos romper los ciclos históricos de violencia, si queremos decir que ese es el verdadero fin del conflicto, tenemos que ir mucho más allá de la simple dejación de armas de las FARC. Y lo que vamos a hacer es coger un poco el lente y desplazarlo más hacia el campo y decirle al país, al gobierno, esta tarea de la recuperación del campo colombiano, de asegurar la productividad del campo colombiano, en especial del pequeño agricultor, de crearle oportunidades, eso es lo que nos va a construir paz. La paz se veía muy lejana y ahora es un sueño que se puede alcanzar, que se está materializando. Sí, ya gracias a Dios ya la tenemos materializado, es un avance muy grande que ha tenido este gobierno en torno a la paz y es a lo que nosotros debemos de seguir trabajándole, y es a que nosotros y nuestras generaciones podamos estar en paz y que el sector rural, que ha sido el más afectado, pues pueda estar en paz y podamos tener la tranquilidad que siempre hemos querido. No puede haber paz si no reconocemos a las víctimas. Mientras los colombianos y colombianas que han sido victimizados no saben qué fue lo que ocurrió, por qué le quitaron su tierra, por qué lo desplazaron, difícilmente vamos a poder sanar heridas y seguir adelante. Lo que hace esta política, la política de restitución, es empezar a sanar esa herida, reconocer una verdad incómoda que ocurrió para poder seguir adelante. Eso es lo mejor que nos puede ocurrir a nosotros los colombianos. No olvidar lo que pasó, para que nunca más eso se vuelva a dar. Eso es restitución de tierras. Nunca más un campesino debe salir de su tierra por cuenta del conflicto, por cuenta de un actor armado ilegal. Eso nunca más debe pasar en nuestro país. Porque nosotros no vamos a poner más muertos. Para mí es tan triste que maten un policía o maten un soldado o que maten un coronel o un capitán del ejército, como uno también de la guerrilla. Total, son vidas humanas. Y entonces digo yo que ¿por qué no? Lo que hicieron ellos es ahorrarse un montonón de muertos de aquí para allá, de lado y lado. Ya ahora nos toca desde la base, desde los agricultores, desde los colegios, desde las diferentes organizaciones, empezar ya el proceso es al contrario, ya es de para arriba. Debido a que le hago este comentario, porque posiblemente vamos a tener vecinos desmovilizados, vamos a tener que interactuar con ellos. Entonces en nosotros tenemos que tener esa tolerancia, tenemos que aceptarlos, apoyarlos, porque hay muchas cosas que ellos van a aprender de nosotros y nosotros también vamos a aprender de ellos. Vamos a hacer un intercambio y vamos juntos a construir un mejor país. La paz es el camino hacia el progreso, hacia el futuro, hacia que nuestros hijos no sigan viviendo esto. Hay que perdonar y hay que olvidar, porque la paz empieza por nosotros y debemos permitir que ese proceso de paz siga adelante. La Unidad de Restitución de Tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, continúa con su labor misional. La restitución es una realidad y hace parte del plan general propuesto en los acuerdos de La Habana que permiten avanzar hacia la reconciliación, la productividad, la equidad y la paz. Porque la semilla de la paz se siembra y se cosecha en el campo. La restitución de tierras llegó para quedarse. Tus tierras, tus derechos.
que construye con paz, en memoria y en verdad, el territorio de vida y universidad de paz. La paz que construye con paz, en memoria y en verdad, el territorio de vida y universidad de paz. La paz en los territorios es de vida y dignidad, respeto a la madre tierra y a la biodiversidad. La paz en los territorios es de vida y dignidad, respeto a la madre tierra y a la biodiversidad. Ya con esta me despido y lo que al pueblo le conviene, entraremos en proceso también con el ELN. Ya con esta me despido y lo que al pueblo le conviene, entraremos en proceso también con el ELN. Celebramos el acuerdo del cese bilateral y ya sin conflicto armado vamos todos por la paz.